Bueno, pues hoy hicimos cambio de púlpito. El pastor Jacinto está, en este momento debe estar predicando en la iglesia San Pablo, donde he estado pastoreando. Y hoy habrá una reunión congregacional allá en la iglesia para conocer la voluntad de Dios, si seguimos trabajando allá o nos vamos de vacaciones con mi esposa. Entonces estamos agradecidos con el Señor porque lo que Él decida es lo mejor. Déjenme compartir con ustedes, hermanos, una preocupación que he tenido. Y la preocupación empieza por mí, por mi persona. Y luego por la iglesia, por la vida de la iglesia. Hemos terminado el año 2025, ya se nos va olvidando poco a poco. Ayer caminábamos con mi esposa por algún lugar, más bien llegando cerca de donde vivimos, y encontramos 2 arbolitos ya abandonados, tirados, despreciados. Como a fines de noviembre los arbolitos son el artículo más cotizado, tan carísimos. Pero pasa el tiempo y quedan en el olvido, ya nadie los quiere, ni los de la basura los quieren. Entonces, meditando o reflexionando un poco en la forma en la que como iglesia vivimos los días pasados, la conclusión de un año que ha terminado, yo tengo una preocupación y se los reitero primero de forma personal. Y la preocupación consiste en cómo vamos a vivir el año 2026. ¿Cuál es nuestra expectativa? ¿Cuál es nuestro propósito? No sé si ustedes ya tienen claro cuál es el propósito para este año. Esperando que no sean los propósitos que toda la gente tiene. Porque ¿cuáles son los propósitos de la gente? Los que estamos un poquito gorditos, así como yo. Decimos, este año, de 15 tortillas que me comía, van a ser 3. Este año voy a ir al gimnasio porque quiero retomar la forma. Los que queremos adquirir algún bien, decimos, este año esto, este año lo otro. Y algunas veces nos adaptamos a los propósitos de la gente que no conocía a Dios. Y en eso consiste mi preocupación. Y yo me he preguntado, ¿cómo vas a vivir este año? Y la respuesta es, tienes que vivirlo como un hijo de Dios. Y mi preocupación también va hacia la iglesia. Porque esa es una apreciación personal. Y creo que no es general. Pero de alguna forma, en nuestros días cuesta trabajo identificarnos como hijos de Dios en donde quiera que estemos. Hay excepciones honrosas dentro del pueblo de Dios, como siempre las ha habido. Como en el caso de José, la historia de José, que se mantuvo como hijo de Dios aún en las circunstancias que él vivió. O los jóvenes, aquellos que llevaron cautivos a Babilonia. ¿Se acuerdan de los nombres? ¿Quiénes eran? Daniel. ¿Quién más? Bueno, no nos vayamos al hebreo. A lo que quiero llegar es a que esas personas, porque eran personas como usted y como yo, eran personas como nosotros, con necesidades, con debilidades, pero sí fueron capaces de distinguirse como hijos de Dios en donde quiera que estuvieron. Y yo digo, yo lo hablo por mí mismo. A veces no sé, yo creo que sí tiene que establecerse una distinción en donde quiera que nosotros nos paremos. Yo les voy a platicar algo que me pasa a veces, sobre todo cuando ando en las multitudes, cuando ando en el metro. Yo no sé, hermanos, pero ustedes saben que en el metro cuando se aglomeran las cosas, nos vamos acercando, ¿no? Hay mucha proximidad con la gente. Pero cuando así la gente me ve empujando y alguien me tiene de frente y me ve, ¿qué es lo primero que hace? Se tapa las bolsas, asegura
reloj, su cartera, su celular. Y yo me pregunto, ¿qué está viendo en mí? ¿Qué ve en mí? Y yo creo que sí se tiene que establecer alguna distinción. El Señor Jesucristo, siempre como hombre, hablando como hombre, en su naturaleza humana, porque Jesucristo, ustedes saben que tuvo dos naturalezas, la naturaleza humana y la naturaleza divina. Acabamos de pasar la Navidad y recordamos la encarnación del Señor Jesucristo, y ahí nos narra el Evangelio que Él, siendo Dios, es Dios y se hizo hombre. En su naturaleza como hombre, siempre mantuvo su identidad como hijo. En los primeros capítulos de Lucas, luego de la narración de su nacimiento, van a una especie como de peregrinación. ¿Alguno de ustedes ha participado en alguna peregrinación? Bueno, no los vamos a censurar, no se preocupen. Pueden decirlo. Pero los judíos en caravana y se concentraban en Jerusalén, en el templo, iban. Y entonces, una ocasión fueron y el Señor Jesucristo se quedó en el templo. Y su padre terrenal y su madre terrenal, José y María, se olvidaron de él y la caravana regresó al lugar donde habían ido. Y ya como pasaron algunos días y dijeron, ¿y dónde está? ¿Dónde está Jesús? ¿Dónde está Jesús? Pues no lo encontraron entre la multitud. Tuvieron que regresar. ¿Y dónde encontraron al Señor Jesús? En el templo. Y le dijeron, oye, te andamos buscando. ¿Y qué les dijo el Señor Jesucristo? ¿Cuál fue la respuesta? Él les dijo, ¿por qué me buscáis? ¿Por qué me buscáis? ¿En los negocios de quién? El Señor, aún a su tierna edad, mantuvo su identidad como hijo de Dios. Desde ese momento, él, humanamente, hermano, porque no dejó de ser humano, pero humanamente siempre tuvo la identidad de ser hijo de Dios. Y ahí está la distinción. Los otros participan en una costumbre y se regresan. Aún los mayores. Él no. Él dice, yo soy hijo de Dios. Yo tengo que estar en los negocios de Dios, en los negocios de mi Padre. Y ahí está. Hay una declaración muy importante de Dios cuando pasa el tiempo, transcurre el tiempo, y el Señor Jesucristo es bautizado. Está Juan el Bautista, ve que va Jesús. Juan como que se resiste a bautizarlo porque no se siente digno, pero el Señor Jesús se bautiza. ¿Saben ustedes que el bautismo era algo necesario en la cultura de los hebreos? Esa era la voluntad de Dios como Padre, que se bautizara. Y Él se bautizó. Y ahí hay una declaración. Dice que cuando el Señor Jesucristo es bautizado, se oye una voz del cielo. ¿Cómo dice la voz? Es una declaración de Dios. La declaración es, Él es mi Hijo amado, en quien yo tengo complacencia. ¿Esto qué quiere decir? Que el Señor Jesucristo como Hijo siempre complació el corazón de Dios. Siempre, en donde quiera que estaba. Enseñó a los discípulos a orar. ¿Y a quién los encaminó? Cuando oren, oren así. ¿Y cómo empieza? Padre nuestro. O sea, está en la cruz el Señor Jesucristo, sometido a la voluntad de Dios y dando testimonio como hijo de Dios. Entonces, esta es una de mis preocupaciones. Por eso, elegí el pasaje. Estamos predicando en la iglesia estos temas de restaurar nuestra identidad como hijos de Dios, porque no podemos perdernos, hermano, no nos puede confundir la gente. En los trabajos en donde estemos,
La gente tiene que ver que allá hay un hijo de Dios. No podemos así pasar como los demás, porque no. Dios nos ha concedido el privilegio de hacernos sus hijos. Entonces estamos en el metro, estamos en el mercado, estamos en las tortillas. Ahora, ¿qué pasa si estamos en las tortillas, por ejemplo? Hay una fila de 8 gentes y nosotros estamos a 3 de que ya nos despachen. Y viene una persona y se mete, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos? Le echamos pleito. Bueno, ese es el momento para recordar que somos hijos de Dios. Ahí en las tortillas, pues ahí es donde se espera el testimonio. ¿Se le cae la cartera a alguien? ¿Usted no tiene trabajo? Es hijo de Dios, pero no tiene trabajo. Se le cae la cartera a alguien. Y luego la cartera viene con el aguinaldo. Bueno, con lo que le quedó del aguinaldo. ¿Qué hace usted? Y nos dirán cómo si es importante tener presente eso. Ahora, en el texto que leímos, ahí encontramos el testimonio del apóstol Pablo. El que escribe Efesios es el apóstol Pablo. ¿Ustedes saben en dónde estaba el apóstol Pablo cuando escribió Efesios? ¿En dónde estaba? Estaba en el Hotel Hilton en Cancún. No, estaba en la cárcel el apóstol Pablo. ¿Merecía estar en la cárcel el apóstol Pablo? No. ¿Por qué estaba en la cárcel el apóstol Pablo? Por comportarse como hijo de Dios, por obedecer a la voluntad de Dios, por predicar el evangelio. Fíjense que me llevo el testimonio, hermanos, y el reto, porque escuchar que las hermanas de la femenil van a hacer un evento para predicar el evangelio es un desafío, hermano, para nosotros. Nos inquieta. Dios a través de su iglesia nos llama a hacer su voluntad. Nos reta el testimonio de los hermanos que han acercado a la iglesia a Lupita. Son cosas que a uno no lo dejan quieto, que nos dicen, mira, eso es lo que tú tienes que hacer. Es el testimonio que Dios nos pone como ejemplo para decir, tú también lo tienes que hacer. Hermanos, la iglesia tiene que crecer, la iglesia se tiene que multiplicar. ¿Y quién la va a multiplicar? Dios a través de nosotros, por medio de la predicación del evangelio. Nuestro hermano Juan, está aquí, ¿verdad? Nuestro hermano Juan. ¿Sí conocen al hermano Juan? ¿Sí lo conocen? Allá está atrás nuestro hermano Juan. ¿Qué hizo nuestro hermano Juan hoy? Siéntanse bienvenidos, su hermano y su familia. Hermanos, siéntanse. Es más, deben sentirse bendecidos por Dios. Porque ustedes no están aquí porque el hermano Juan los trajo. Dios movió el corazón del hermano Juan y le dijo, lleva a tu hermano y a su familia. Así que es Dios el que los ha traído a estar aquí con nosotros este día. Y Dios no quiere que sea la única vez. Dios quiere derramar su amor para con ustedes. Bueno, el apóstol Pablo era lo que hacía. Acercaba gente a Jesucristo, predicaba el evangelio y fue llevado a la cárcel. Ahora, ¿cómo se imaginan ustedes que era esa cárcel? ¿Dónde está el apóstol Pablo? No era como el reclusorio. Yo nunca, bueno, no vayan a pensar que yo ya caí al reclusorio. Yo nunca he caído al reclusorio. Bueno, yo caí a la cárcel, hermano. A ver si mi hermano no me arresta. O mi hermano Alfredo, que son autoridad. Pero bueno, aquí está mi mamá, ya está durmiendo. Pero mi mamá navegó mucho conmigo cuando yo fui joven. De mi transición yo creo que en mí no hubo transición. Desde muy pequeño fui muy desobediente con mi mamá. Bueno, ahorita que está dormidita les puedo contar una anécdota. Una vez me andaba correteando en la casa, hermanos, tendría yo como 10, 11 años. Y era una casa grande con varios cuartos. Pasaba por un cuarto, iba mi mamá por un cuarto y yo me le volteaba por acá, me agachaba y no me atrapaba.
En una de esas ya llegamos al último cuarto y me vio así como una rata acorralada, ya me vio en el fondo. Y dijo, ahora sí, que agarra una bota, hermano, agarra una bota de calzado. Y la agarró y la hizo así como David a Goliat, que la lanza la bota, hermanos, que me agacho y que rompe su pijamera. Ese es un pequeño mal testimonio. Dios tuvo misericordia de mí, mi mamá oró mucho por mí. Pero ya cuando me empecé a crecer, una vez caí a la cárcel preventiva. A lo que le llaman en mi pueblo barandilla. ¿Alguno de ustedes ha caído en la barandilla también? No, qué bueno. Bueno, yo caí en la barandilla, hermanos. Caí en la barandilla. Eso nunca se lo he dicho a mi esposa, si no, nunca se hubiera casado conmigo. Entonces, ahí, hermanos, ya estaban los teporochitos que recogen, algunos adictos, ahí en esa parte. Hay una separación para entrar a donde están ya los delincuentes. Pero el ambiente ahí es muy feo el ambiente. Bueno, el apóstol Pablo no estaba en un ambiente así, a él lo consideraron uno de los delincuentes más peligrosos, y estaba en un cepo hasta el fondo de la prisión, en un lugar húmedo. Pero ¿saben qué pasó con el apóstol Pablo? No perdió su identidad de ser hijo de Dios. Porque hay cosas, hermanos, que a veces perturban nuestra identidad. El pecado es una de ellas, el pecado. ¿Cuántas veces el pecado nos cuestiona nuestra identidad, nos reta el pecado? Bueno, ustedes conocen la historia. El Señor Jesús es bautizado, luego dice la Biblia que fue llevado por el Espíritu, ¿a dónde? Al desierto. ¿Para qué fue llevado al desierto? Para ser tentado por el diablo. Y el que cuestiona nuestra identidad, como hijos de Dios, es el pecado, es el diablo. Y luego lo llevó y ¿qué le dijo el diablo al Señor? Si eres ¿qué? O sea, le está cuestionando. Él conoce las necesidades, él conoce las debilidades del Señor y cuestiona si es hijo de Dios. Y le dice, si eres hijo de Dios, a ver, di que estas piedras se conviertan en... Él sabía que Cristo tenía hambre. Y a veces las necesidades, hermanos, nos cuestionan como hijos de Dios. Yo conocí a un hermano, nosotros estuvimos pastoreando un tiempo en Sinaloa, en Mazatlán. Y ahí conocimos a un hermano, al hermano Gabriel Satarain, un hermano que se dedicaba a ser taxista. Pero un hermano que vivía de lo que Dios le daba. Se acercó al Señor, caminó con el Señor y nos platicó, hermanos, que una vez ya no tenía para el gas. Dice, mi esposa me dijo, Gabriel, ya no tengo gas. Y él no tenía dinero, el hermano. Entonces, el testimonio del hermano es que necesitaba una cierta cantidad. Bueno, ¿alguien compra cilindros de 20 litros de gas? No, ya ustedes son fifís, hermanos, ya no saben de eso. Pero pues algunos todavía compramos el cilindro y lo llevamos a cargar. Bueno, él sabía cuánto, la hermana sabía cuánto era lo que se necesitaba. Y le dijo, Gabriel, ya no tengo gas. Gabriel tenía hambre. Y, ¿qué más a darle? Pues, ¿qué te doy si ya no hay gas? Entonces el hermano le dijo, déjame ir a trabajar para comprar el gas. Dice el hermano que salió, se subió al taxi y que recogió a una señora que iba del mercado. La recogió con sus bolsas de mandado. Ya ven cómo son las señoras, ¿no? Bolsas de mandado. Bolsa por aquí, bolsa por acá, todos lados bolsas. Entonces dice el hermano que la llevó a su lugar y que cuando bajó la señora, él por el espejo vio que había dejado un monedero. Olvidó el monedero la señora. Y dice el hermano Gabriel, lo abrí y tenía exactamente lo que yo necesitaba para el gas. ¿Usted qué hubiera pensado en ese momento?
Alguno hubiera dicho, gracias, Señor. Gracias. Tú proveíste, tú conoces mi necesidad. Ese es un momento para uno, porque allí está el diablo, ahí está presente el pecado. Ahí está el engaño. Pues dice el hermano Gabriel, el testimonio del hermano Gabriel. Un diálogo, si el pastor Jacinto, cuando venga voy a invitar para que dé el testimonio. Y entonces el hermano Gabriel se acordó como hijo de Dios. Y cuando dio su testimonio lloraba. Porque la experiencia, el ponerse el calzado como hijo de Dios, trae gozo, trae autoafirmación. Dios se complace, hermanos. Y cuando Dios se complace, el gozo del Señor no se queda en su corazón. Él comparte lo que Él siente con nosotros, como sus hijos. Y eso que dijo, este es mi hijo amado en quien yo tengo complacencia. Es el gozo que siente uno cuando camina como hijo de Dios. El hermano Gabriel fue y regresó el monedero, hermano. Fue y le tocó a la señora. Dice el hermano, pues yo supe dónde vive la señora. Y dice, yo me preguntaba, Señor, ¿me estás dando para el gas? Y dijo, no, esto no es mío, yo sé de quién es. Fue, lo llevó. Lo regresó. No, el testimonio del hermano dice, ese día es el día que mejor me ha ido en el taxi. Más de 10 veces el valor del tanque de gas. Bueno, el apóstol Pablo está en la cárcel. Está en la cárcel. ¿Y saben cuál es el testimonio del apóstol Pablo? Miren lo que dice ahí el texto. Vamos a Efesios. ¿Cómo dice el versículo 2? Gracia y paz a vosotros de Dios, ¿qué dice? Esa declaración de Dios nuestro Padre tiene mucho sentido y tiene mucho propósito al estar en esta parte de la Biblia. ¿Por qué? Porque hay dos elementos presentes. Está el apóstol Pablo en las circunstancias en las que él vive. Amados hermanos, ni usted ni yo en este momento padecemos lo que estaba padeciendo el apóstol Pablo. Injusticia, opresión, privación de su libertad, enfermedades. Y en esas circunstancias, él no ha perdido, él no ha dejado de sentirse hijo de Dios. Hay mucha gente que con cualquier problemita, hermanos, a veces nos pasa, que decimos, no, es que ya Dios no me quiere. Ese es el otro peligro, la otra amenaza para nuestra identidad como hijos de Dios. Las circunstancias. Ustedes no me la van a creer, pero hay gente que en una circunstancia así difícil ya no quiere nada con Dios. Nosotros también estuvimos pastoreando una iglesia en San Pablo Totepec, acá en Milpalta. ¿Sí conocen Milpalta? Bueno, si no conocen, vayan, hermanos. Allá hace mucho frío, nada más vayan bien abrigados. Pero les voy a dar un consejo. Ahí venden unos cocoles muy ricos. Cocolitos riquísimos, de anís, hay unos que les llaman de pechuga. Ay, hermanos, deliciosos. Bueno, estando ahí, una hermana nos invitó a visitar a otra persona en un pueblo cercano. Y le pregunté yo, hermana, ¿cuál es la situación de la familia que vamos a ver? Y dice, bueno, pues es que ellos vivieron un problema muy fuerte. Porque el papá estaba arreglando una camioneta. Y entonces se descuidó, se le botó el freno a la camioneta y atropelló a una de sus hijas pequeñitas y la niña murió. Y dicen, y no quieren saber nada de Dios. Ahora, cuando usted tiene alguna enfermedad, cuando usted tiene alguna necesidad, ¿se sigue sintiendo hijo de Dios o ya no? Lo que encontramos en la Biblia, hermanos, es que el apóstol Pablo, aún en las circunstancias en las que está preso,
no deja de sentirse hijo de Dios. En el momento que nosotros recuperemos nuestra identidad, hermanos, no le vamos a tener miedo a nada, a nada. Espero que el presidente Donald Trump no me escuche porque a lo mejor me lleva. Pero ¿a quién deberíamos tenerle nosotros miedo como hijos de Dios? Hay una palabra, hay una escritura que dice, si Dios con nosotros, ¿quién contra nosotros? Y todos tenemos problemas, todos los tenemos. Todos tenemos problemas. Pero que los problemas, que las circunstancias, hermanos, no nos hagan sentirnos fuera de la paternidad de Dios. Ahí está el apóstol Pablo. De Dios nuestro Padre. Ahora, por otro lado, los hermanos de Éfeso también están en momentos difíciles. Para ellos era complicado mantenerse como hijos de Dios. Ellos habían salido del paganismo, de la idolatría. Ellos habían tenido una diosa, la diosa Diana. Y todavía, hermanos, ellos a veces sentían la necesidad de vivir para la diosa Diana. Ellos estaban siendo perseguidos por ser cristianos, por haber cambiado su fe a Jesucristo. Y es necesario que el apóstol Pablo los haga reconocer y recordar que son hijos de Dios. Hermanos, ustedes y yo, por medio del Señor Jesucristo, somos hijos de Dios. Somos hijos de Dios. Y no nosotros tratemos de comparar la paternidad de Dios con la nuestra. No. Dice el Señor Jesucristo, si ustedes, cuando un hijo les pide pan, ¿le dan una piedra? No. Bueno, no sé si aquí algunos, cuando se enojan con los hijos, porque hay relaciones entre padres y hijos muy malas, hermanos. A veces las casas no son hogares donde fluye el amor, son como cuarteles. Pura orden. Y aquí te sientas y comes de esto y esto no te lo comas y párate a bañar y vete para allá. Y ahora llega un momento en la relación familiar, hermano, la relación paternal, que los hijos van creciendo. Yo tuve la bendición de estudiar la psicología social. Y entonces cuando hablábamos de los grupos y de los procesos psicoconductuales, encontramos que científicamente, hermanos, hay un momento en que la capacidad del hijo supera la capacidad del padre. Hermanos, tengan cuidado. Llega un momento en que el padre le dice algo al hijo y el hijo le responde más rápido que el padre. Ya hasta que llegue el padre, hasta que el papá dice, ya, mejor te obedezco. Y eso es lo que ha pasado. Hoy estamos sometidos los padres a los hijos. ¿Qué es eso, hermanos? ¿En dónde está en la palabra de Dios eso? Que los hijos sometan a los padres. Y que si no, como no compran, el domingo si no compra pizza, los hijos se enojan. Ya no quieren verduras, ya no quieren lechuga y pura pizza. Entonces, que las circunstancias, hermanos, no nos impidan ver, sentir que somos hijos de Dios, en donde quiera que nosotros estemos. En nuestros trabajos tenemos que sentirnos hijos de Dios ahí en nuestros trabajos. Gozar de que somos hijos de Dios. Si ustedes cuando un hijo les pide pan, no le dan una piedra. Cuanto más vuestro ¿qué? Vuestro Padre que está en los cielos no les dará lo que ustedes necesitan. Debemos recuperar la grandeza de Dios como Padre, la misericordia de Dios como nuestro Padre. Dios no es como nosotros, cuando somos padres. Le digo a mi esposa, siempre me toca ver casos en la calle, hermano. Me toca ver, va el papá con la niña, van cruzando la calle, la niña se cae, se tropieza, se cae. ¿Y qué hace el papá? Va, la levanta, la soba, la abraza. No, me tocó ver el caso de un papá que le dice, pues ahí te van otros para que se te quite el lobo. Y ahí en plena calle. ¿Y qué hace Dios con nosotros, hermanos? Cuando nos equivocamos, cuando caemos. ¿Qué hizo con el hijo pródigo?
lo perdonó. Entonces somos hijos de Dios. Y donde quiera que estemos, hermanos, debemos levantar nuestra cara porque somos hijos de Dios. En la medida que nosotros dejemos que fluya la paternidad de Dios sobre nosotros, la autenticidad de ser sus hijos, vamos a ver, hermanos, si es la voluntad del Señor, cómo se abren puertas, cómo se cierran puertas, cómo hay una bendición, cómo hay otra bendición. Pero que las circunstancias no nos priven de seguirnos sintiendo hijos de Dios. Aún estemos con cáncer, porque puede ser que en alguno puede ser que estemos presos injustamente, pero que nunca dejemos de sentirnos hijos de Dios. ¿Qué más dice el texto? Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. ¿Qué dice el 4? Lean el 4. Según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, ¿para qué? Nuestra esencia como hijos de Dios no depende de nosotros, hermanos. No depende de nosotros. Porque nosotros somos muy vulnerables y muy cambiantes. Y cuando nosotros, en teoría, decimos que nos portamos bien, decimos, es que yo me siento hijo de Dios, yo soy un hijo de Dios. Pero puede ser que en ocasiones no vivimos conforme a la voluntad de Dios y dejamos de sentirnos hijos de Dios. Nos sentimos avergonzados y qué bueno que nos sintamos avergonzados cuando le fallemos a Dios. Pero lo que encontramos aquí, hermanos, es que somos hijos de Dios, no porque nosotros lo hubiéramos determinado. ¿Qué es lo que dice el versículo 4? ¿Desde cuándo somos hijos de Dios? Antes de que naciéramos. Antes de que naciéramos. Esto es muy profundo, hermano. Esto es muy profundo. Porque nos lleva a la eternidad. Y nos debe hacer sentir más bendecidos y más privilegiados el hecho de que desde antes que naciésemos, Dios nos eligió para ser nuestros hijos. Dios nos eligió para ser nuestros hijos. O sea, no fuimos producto de las circunstancias. Como hijos de Dios, lo somos porque Dios determinó que así fuera. Y eso es una bendición, es un privilegio. Como en el año 2000, hermanos, yo visité, como en el 2000, ¿en qué año estamos? Lo dije para ver si alguno caía en la trampa, porque luego todavía ponemos, ¿no? 2025. Entonces fuimos a una caravana para formar plantadores de iglesias. Y nos llevaron a Estados Unidos, al estado de Florida. Ahí fuimos. Y a una iglesia muy grande de Estados Unidos, con un pastor así que medía yo creo que un poquito más arriba, muy grande, muy alto el pastor, una iglesia muy grande. La iglesia se llama Spanish River y fuimos ahí con los hermanos y ahí estuvimos en una capacitación de una semana y en uno de los cultos, porque teníamos cultos por la tarde, presentaron a un matrimonio norteamericano que había adoptado a un niño. Adoptó a un niño pobre de Quintana Roo. Los padres, ustedes saben que el estado de Florida es de los estados donde los norteamericanos más poderosos están, los de mejor economía, los magnates. Y entonces pasaron al pastor, fue el pastor de Cancún, y porque la adopción fue a través del pastor. Entonces adoptaron un niño morenito, así como yo. Morenito. Pero lo traía el norteamericano. Lo había adoptado. Pues ese niño, ¿cuándo se imaginó ser adoptado por un personaje de ese tipo? Por un hombre tan rico. Bueno, la elección la tomó el hermano, porque era un hermano en la fe. Lo que dice la Biblia, hermanos, es que
Pues nosotros somos hijos porque Dios nos quiso adoptar. Somos hijos adoptivos. Ahora, ocurrió algo. En la eternidad Él nos eligió para hijos. El pecado vino a estropear nuestro ambiente familiar. Y en Cristo, por eso el apóstol Pablo, ya ustedes en su casa con más calma lean que el desarrollo del texto va descansando en Cristo. En Cristo. Y dice, por ejemplo, el versículo 1. Pablo, apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios, a los santos y fieles, ¿qué dice ahí? En Cristo, en Cristo. La preposición en quiere decir dentro de Cristo. Versículo 2. Gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre, ¿y de quién? Y del Señor Jesucristo. Todo el texto descansa en Cristo. Versículo 3. Bendito sea el Dios y Padre de quién? De nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales. ¿En quién? En Cristo. Otra vez en Cristo. En Cristo. Según nos escogió en Él, antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Entonces, esta determinación que tomó Dios no cambia, no cambia. Somos hijos para siempre. En las circunstancias en las que estemos, vamos a seguir siendo sus hijos. ¿Se acuerdan del hijo pródigo? Es una ilustración de lo que es. ¿Qué hizo el hijo pródigo? Se alejó del padre, se fue del padre, se gastó todo lo que llevaba, se acabó, pecó, adulteró, hizo todo lo que quiso. ¿Dejó de ser hijo? No dejó de ser hijo. Sufrió las consecuencias de alejarse del padre. ¿El padre quería que él se alejara? No. El que quiso alejarse fue él. ¿Y cuál era la actitud del padre en esa parábola? Pues el padre estaba esperando a que el hijo regresara. Porque la paternidad de Dios para con nosotros no le alteran las circunstancias. Ni el mismo pecado lo puede alterar. Porque es una elección que ha sido en la eternidad. Finalmente, hermanos, finalmente, encontramos en la Biblia el propósito. ¿Cuál es el propósito? ¿Para qué nos hizo hijos? ¿Para ser como los demás? No. Vamos a ver lo que dice ahí el versículo 4. Ahí empieza parte del propósito. Según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, y ahí está el para qué. Este es lo importante, hermanos. El para qué. El para qué nos eligió el Señor. Para que fuésemos, ¿qué dice? Santos y sin mancha de la ley. Ese es el propósito. Ahora, ¿qué quiere decir la palabra santo en la Biblia? Apartado, consagrado. Consagrado. ¿A qué nos lleva entonces eso? Estaba yo tratando de considerar la lectura del Salmo 51, porque es un salmo interesante y es un salmo que fortalece la cultura de cómo tratar como hijos de Dios con el pecado, qué hacer cuando pecamos. Y nosotros hemos cometido un error como iglesia, que pensamos que a veces venimos al templo y le decimos, Padre, perdóname mis pecados. Y ya a veces nosotros, en nuestra percepción, pensamos que ya Dios nos perdonó nuestros pecados. Pero ¿qué dice la Biblia respecto al perdón de pecados? La Biblia dice que hay que confesar los pecados, hermano. O sea, hay un principio que Dios establece. Dice, si confesamos, ¿qué dice? Nuestros pecados. Él es fiel y justo, ¿para qué? Para perdonar nuestros pecados. ¿Y para qué? Y para limpiarnos de nuestra maldad. Por lo tanto, cuando pecamos, no nos podemos hacer de la vista gorda y decir, no, si tú ya lo sabes. No, claro que Dios ya lo sabe. Pero Dios espera que ustedes y yo confesemos nuestros pecados. ¿No dice el Salmo 55? Lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado. Ese es un resumen del Salmo.
Pero cuando el profeta Natán confrontó a David con su pecado, explotó y la misericordia de Dios resplandeció en su vida y pudo reconocer que le había fallado a Dios. Bueno, cuando leímos el Salmo 51, hermanos, yo entiendo que uno de los pecados más graves es sentirnos hijos de Dios, ser hijos de Dios y no tener comunión con Él, no estar con Él. Yo creo que eso le duele. ¿Ustedes qué piensan? ¿Qué le dolerá más a Dios? A ustedes como padres, así humanamente, ¿qué nos duele más? Pues lo que más amamos a quienes son. A ver, vamos a trabajar, ¿no? Vamos a trabajar. Ya queremos salir de trabajar para ir a ver a quién. A la esposa, dice la hermana. Bueno, si la esposa es como dice la Escritura, ¿no? Pero generalmente, pues vamos a la familia, a estar con la familia. El padre busca al hijo. ¿Qué dije? ¿Nos eligió como hijos? Pues no para que cada quien ande por allá donde quiera andar, hermanos, sino para integrarnos, para estar en su mesa, para estar en su comunión, para consultarlo como padre, para preguntarle como padre, porque Él es para pedirle como padre. ¿A quién le pide? ¿En quién esperan? Últimamente, hermanos, miren, culturalmente han tratado de estarnos distrayendo de Dios. Y bueno, pues ahora, por ejemplo, la pensión del bienestar. ¿Cuántos de aquí reciben ya la pensión del bienestar, hermanos? Levanten su mano, no se las vamos a quitar, no les vamos a pedir el diezmo, hermanos. Pero a veces los proyectos sociales, políticos, nos ayudan más a esperar en alguien. Cuando nosotros como hijos de Dios, ¿en quién tendríamos que esperar? En Dios. En Dios, hermanos, somos hijos de Dios. Cuando mi hija, la más pequeña, nació, hermanos, nosotros ya éramos hijos de Dios. Entonces tardamos mucho para que saliera del hospital. Yo no tenía trabajo, hermanos. Fíjense nada más el beneficio, el gozo de ser hijos de Dios. Entonces mi esposa se alcanzó a aliviar en el periodo de gracia que da el Seguro Social para que se alivie la gente. Pero yo no tenía para los pañales, para las cosas. Y yo a veces ahí sentía mi crisis como hijo de Dios y decía, bueno, pues si eres mi padre, ¿dónde estás? Porque te necesito. Yo sufría como hijo de Dios, pero no dejaba de confiar en el Señor. Entonces me dijeron, tienen que traer tantos biberones, tantas cobijitas, tantos pañales, tanto talco. ¿Saben qué hice, hermanos? Fui y me formé en la tienda. Pues yo dije, Señor, pues yo no tengo, pero me formé en la tienda. Bueno, ya hace más de 30 años. Entonces todavía usábamos las tarjetas de crédito y todavía las buscaban en una libretita, ¿se acuerdan algunos de ustedes? Para que para una tarjeta de crédito pasara, agarraban un librito y buscaban ahí el número de la tarjeta. Si todavía, si estaba ahí, la pasaban o la podían rechazar. El problema es que mi tarjeta ya no tenía, hermanos, nada. Ya no tenía nada. Y cuando yo estaba ahí, hermanos, yo lo doy como testimonio porque yo entendí que Dios estuvo ahí ante mi necesidad. Pues en el momento que me tocaba a mí, hermanos, que se va la luz, se fue la luz. Pero yo estaba con la comunión con el Señor, y digo, Señor, pues, dudando todavía de Dios, pues si me dicen que no, vuelvo a dejar todo el carrito. Que se va la luz, hermanos, y me dice la cajera, pásale, y le enseño mi tarjeta. La planchó y dice, vámonos. Bueno, es que tenemos que construir una relación con el Señor de diario, no de domingo solamente, hermanos, de estar participando de la comunión familiar con Dios. Cada día, en donde quiera que estemos, hermanos, les decía yo, andamos en el metro, soy hijo de Dios. Ya me ganó el metro, soy hijo de Dios. Me empujaron en el metro, soy hijo de Dios. Y luego tener la comunión con el Señor. Cuidado con los jóvenes, porque los que entran a la universidad, ahí va a costar un poco de trabajo que se afirmen como hijos de Dios. Yo les decía hace rato, hermanos, yo estudié psicología social en la UAM Xochimilco. Y ahí hacíamos los trabajos por grupo.
por grupo. Ahí el trabajo es grupal. Entonces me tocó trabajar con una compañera. Ahí, hermanos. Yo tuve algunas dificultades con la maestra, porque de esto le estoy hablando de hace 2000, no, como en el 2007, 2008. Entonces, pues la asesora principal, de repente sacaba sus ideas. No, de que, a ver, los que creen en Dios, y empezaban así con sus cuestiones desafiantes, hermanos. A ver, aquí Dios no es nada. Y empezaban querían que todo descansara en la ciencia y en la cuestión experimental. Entonces tuvimos algunas diferencias, ¿no? Y en una de esas, trabajamos en un grupo y ahí trabajó una compañera. Pues a la hora de la presentación, la compañera nunca manifestó nada, nunca, no. Bueno, yo no vi rasgo alguno de que fuera hija de Dios. Yo no sabía que era cristiana. Yo no sabía que era hija de Dios y no sabía que era parte del presbiterio de San Pablo. Entonces un día me invitaron a predicar a una iglesia. No, ustedes quieren saber cuál. No soy tan descarado. Entonces me invitaron a predicar, hermanos, y estoy predicando y estoy viendo y digo, ¿dónde la conozco? ¿Dónde la vi? Porque pasó el tiempo. Era ella. Porque cuesta trabajo, hermanos, mantener con firmeza el testimonio. Yo soy hijo de Dios. Y si se te voltea todo el grupo por decir que eres hijo de Dios, pues que se voltee el grupo, pero yo soy hijo de Dios. Y si te reprueban, pues que se me reprueben, que yo soy hijo de Dios. Ahora los que trabajan, por ejemplo, nuestros hermanos que trabajan en la policía, el hermano Alfredo, el hermano Noé. Yo trabajé en la construcción también, hermano. Yo de profesión estudié arquitectura, mi primera carrera fue arquitectura. ¿Algunos de ustedes conocen el ambiente en la construcción? Estuvimos trabajando en Minatitlán haciendo auditorías a los contratos que daba Pemex. Éramos un grupo de 11 entre ingenieros y arquitectos. Y la empresa nos rentó una casa para vivir ahí. Y ahí vivíamos. Entonces, imagínense, hermanos, puros hombres, 2 cuartos, la sala. Ya cuando yo llegué ya estaban 5 en un cuarto y 5 en el otro cuarto. Pero pues imagínense, entre puros hombres, hermanos. Yo con mis ojos santos. Entonces yo de plano, me dijeron, ¿en cuál cuarto te acomodas? Y yo les dije, no, yo me quedo en la sala, hermanos. Y bueno, para no hacerles cuento largo, pues me pusieron, ¿el qué? El hermano. El hermano me pusieron. Luego se salían de parranda, algunos llegaban bien borrachos en la madrugada. Hermano, yo te quiero mucho, hermano. Ya se querían acostar ahí conmigo. Hazte para allá. Y así me traían, hermanos. Y el hermano. ¿Y a dónde vamos? Porque luego nos movíamos en 2 bochitos. Y entonces decían, vamos a comer acá, vamos a comer allá. Pero había algunos que me querían a fuerza hacer caer, hermanos. Y es bien triste eso. Es bien triste. Y a veces le faltan a uno fuerzas. Estando en Coatzacoalcos, ahí vivíamos. Entonces yo un domingo ya no aguantaba la presión. Y entonces lo que dije, Señor, ayúdame. Hermanos, no les miento. Levanté mi cabeza y vi la torre de la iglesia. Vi la torre de la iglesia. Fue a la iglesia. Era una iglesia presbiteriana. Luego, para distraerme, me salía del grupo, hermano. Me encontré en el parque a un marino y empezamos a platicar. Dice, yo soy cristiano. El marino. Dice, doblo mis rodillas en el barco porque no aguanto la presión y me están queriendo que yo caiga.
Así me traían a mí, querían, cuesta trabajo. Y si Dios en su misericordia no nos sostiene, hermanos, uno cae fácil. Y rápido se confunde con los que no son hijos de Dios. Rápido. Ahora las muchachas, las señoritas hoy quieren pensar como las demás, las que no son hijas de Dios. O sea, la cultura dice, no, ya no tengamos hijos. Y ya las muchachas que tampoco quieren. Bueno, yo iría y le preguntaría a Dios, ¿cuál es tu voluntad para mí? Una vez, hermanos, dijeron, vamos allá, vamos a comer. Pues de modo que yo me moviera solo, entonces tenía que ir con ellos. Fueron a comer, vamos a comer a un lugar donde daban botana y cerveza. Iban todos ya bien contentos porque ya lo hicimos caer. ¿Qué creen, hermano? Llegamos y dije yo, tomaré refresco, comeré tostadas, pero no me echó ninguna. Y entonces llegamos y estaba cerrada. Estaba cerrado el negocio. Había uno que era encajoso conmigo. Yo, hermano, a ver, hermano, y el hermano, y ahí viene el hermano, y falta el hermano, y ¿dónde está el...? O sea, ya. En una de esas, hermanos, llegamos, nos estacionamos regresando de comer. No recuerdo si fue esa misma ocasión u otra, pero llegamos. Nos estacionaron los dos bochos para entrar al complejo. ¿Y qué creen, hermanos? Que se unte la tierra. Y ese bocho donde iban, el que más me echaba carrilla, quedó el bocho así para arriba, hermanos. Así, se hundió la tierra literalmente ahí. No se fue el bocho, no se lo comió la tierra, pero quedaron así hacia arriba. ¿Por qué todo esto, hermanos? Como testimonio de que cuesta trabajo mantenernos como hijos de Dios. Pero nunca tenemos que olvidarnos de que somos hijos de Dios. Pero es necesario entonces cumplir el propósito, estar cerca de Él en todo momento, para ser santos. Y luego que dice, y sin mancha, hermanos, manchas, todos los hijos de Dios tenemos. Manchas hablando de pecados, porque a eso se refiere la Biblia. No son manchas no, las manchas ahí habla de lo manchado que estamos por los pecadores que somos. Ustedes y yo somos pecadores, como dijo el hermano Noé, y como dice la Escritura, justo no hay ni aun uno. Pero eso es lo más maravilloso de Dios, hermanos, que nos haya querido hacer sus hijos para limpiarnos de nuestros pecados, de nuestras manchas, de nuestro mal carácter, de nuestros malos hábitos, de nuestros malos pensamientos, de nuestros malos deseos. Para eso nos quiso hacer sus hijos el Señor. Y entonces yo regreso al testimonio ese de aquel gringo, hermano, que quiso hacer hijo a este morenito quintanarroense, se lo llevó a la Florida. Yo creo que ahorita ya es un joven él, pero él quiso hacerlo así, quiso darle otra dignidad. Hermanos, el pecado nos hace indignos ante Dios y ante los demás, y Dios cuando se ha propuesto hacernos sus hijos es para irnos limpiando poco a poco. Así que también tenemos la oportunidad de decirle, Señor, yo tengo esto. Hay que reconocer nuestros pecados, hermano. Hay que ser humildes delante de Dios. Pues, no seas rezongón. Pero ¿por qué me dices rezongón? Pues ya está rezongando. No acepta que es rezongón. No seas enojón. Bueno, pues yo no soy enojón. Hay que aceptar nuestros pecados. Ir al Señor y decirle, Señor, pues me elegiste para hacerte tu hijo. Quiero que me limpies. ¿Y qué dice el versículo 6, hermanos? Vamos a terminar ya. ¿Qué dice el 6? Para alabanza de la gloria de su gracia. ¿Esto qué quiere decir? Esto es parte del propósito todavía. Entonces, para hacernos santos, para apartarnos, para vivir para Él, para quitar nuestras manchas. Y esa palabra que dice ahí es interesante, hermano, ¿no? Dice, para alabanza de la gloria de su gracia. ¿Qué quiere decir esto, hermano? Pues para que otros glorifiquen a Dios. Es lo que dijo el Señor Jesucristo. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres. ¿Para qué?
¿Y qué quiere decir? Pues que la gente, hermanos, la gente. Ya no les puedo contar el testimonio porque es muy largo. Testimonio de otra experiencia de ruta. Otra experiencia de ruta. Con otro que en ese viaje éramos 3. Rápido va, más rápido. ¿Aguantan tantito o ya nos vamos a comer? Ya, vamos a terminar. Entonces éramos 3, igual. En el mismo cuarto, aquellos eran un poquito más respetuosos, pero había un católico radical, un romano radical. Entonces, pues nos tocaba almorzar juntos porque teníamos que facturar. Entonces teníamos que meter la factura juntos. A la hora del almuerzo, hermanos, pues como hijos de Dios tenemos la gracia de ver que los frijoles, los huevos, el caldo de cocido, todo eso proviene de Dios. Y lo que hacemos es decirle, Señor, gracias por lo que me das para comer. Entonces yo oraba a la hora de los alimentos y se me quedaban viendo. Y ya luego aprendieron con el tiempo a esperarse. Ya hasta que yo daba gracias, ellos también empezaban a comer. Uno de ellos era como que más vicioso. Una vez salió a un palenque y se fue por allá. Pero una vez salí con uno de ellos y andando así en el recorrido que hacíamos, encontré una iglesia pentecostés en León, Guanajuato. Y entonces le dije, ven, vamos. Y entramos. Hermano, nos echamos un culto como de 3 horas y media en una iglesia pentecostés. Así que ustedes no se desesperen, hermanos. 3 horas y media. Y entramos y estaba la alabanza. ¿Han estado en una iglesia pentecostés, hermano? O sea, los hermanos tienen la cultura de entrega, ¿no? Y de las palmas y de las maracas y de las guitarras. Y se prende el ánimo como hijos de Dios. Entonces, pues pasó el tiempo y terminamos. Y dice él, Rubén, un ingeniero químico, dice, oye, no sé ni cómo se me pasó el tiempo, pero qué bien me sentí. Bueno, esa fue la primera vez. Pero él siguió en sus vicios. Estando en Monterrey, hermano, íbamos con mi esposa de aquí a Monterrey y nos subimos al avión, y yo veía que como en el segundo o tercer asiento de la fila, alguien se paraba y volteaba para ver, volteaba para atrás. Y pues yo no soy tan famoso ni tan importante, hermano. O sea, yo soy un hijo de Dios nada más. Así insistió, hermanos. Bueno, llegamos a Monterrey y lo mismo. Ya nos bajamos. Yo pensé que veía a otra persona. Nos bajamos y me alcanza. Y me toca la espalda. Y me dice, ¿sí sabes quién soy? Así, pero sí me espanté porque era cuando andaba la delincuencia bien fuerte allá en Monterrey. ¿Y sabes quién soy? ¿Eres Rubén? Soy Rubén. Qué gusto me da verte. ¿Cómo has estado, Rubén? ¿A qué te dedicas? Dice, ¿qué crees? Solo vengo a compartirte que pues me convertí a Cristo. Amén. Me convertí a Cristo. Y me congrego en tal lado. Y estoy pensando en el ministerio. Y dice que Dios nos hace sus hijos para ¿cómo dice el 6? ¿Para qué? Para alabanza de la gloria de su gracia. O sea, no nos hace, Dios no nos ha querido hacernos sus hijos, pues para que sigamos como estamos, hermanos. No, para que otra gente también lo alabe. ¿Cómo está tu relación con Dios? ¿Eres hijo de Dios a través de Jesucristo? Gózate en ello. Pero recuerda que siempre debes ser su hijo en donde quiera que estés y su hija.
Ojalá Dios algún día pueda decir de muchos de nosotros: este es mi hijo, esta es mi hija, en quien tengo complacencia. Te damos gracias, Padre, por la palabra que nos das. Bendícela en el nombre de Cristo.